pero a Cristo no nos lo podrán quitar del corazón. Amén. Puentes caídos se llama el mensaje que vamos a compartir hoy. Y permíteme compartirte algo. Estaba leyendo un periódico virtual, y ahora ya uno no compra el Heraldo, ahora lo tiene en el celular. Hace un tiempo vi la noticia de un conductor de un camión que venía en medio de la noche, oscura, había llovido, y su camión se fue a un río. Dios le bendiga, hermana Zoe, Dios te bendiga, Pao. Resulta que donde debía haber un puente había desaparecido, y el hombre se fue al río, cayó un peñasco, como pudo salió de entre los hierros retorcidos con algunos golpes, pero nada grave. Escaló, llegó a la orilla de la carretera, y este hombre empezó a decirle a todos los carros que venían: devuélvanse, que no hay puente, devuélvanse, el puente se cayó. Está borracho, está drogado, está loco. Y 6 camiones se fueron al río esa misma noche. El resultado de no creer que lo que le estaban diciendo tenía un propósito, era por algo. Y escogí esta historia precisamente, primero porque es real, y segundo porque refleja el carácter de muchas personas en este tiempo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 15, versículo 31. El que necesita una Biblia, levante la mano, que allí se la traen. Proverbios 15, 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Por supuesto que nuestro oído, ¿qué le pasó a Diego? Vino Cristo. Nos quedamos el resto. Resulta que nuestro oído no está solo, el oído está pegado a una cabeza. ¿Y qué es lo más cercano que tenemos al oído, hermano Jonathan? ¿Qué es lo más cercano que está al oído? Si nosotros seguimos derecho, ¿con qué nos vamos a encontrar? El cerebro. Todo lo que entra por el oído va directamente a la cabeza. Y el proverbista lo que está diciendo es precisamente algo grande y algo sabio con respecto a atesorar los consejos, las exhortaciones, las opiniones constructivas, las críticas incluso que nos hacen los que han pasado por un proceso. Hoy en día, la actitud de los 6 que cayeron al río, a pesar de que alguien que había caído les dijo que no siguieran, está sucediendo con mucha frecuencia. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 3, cuando la Biblia nos habla del carácter de los hombres de los posteros tiempos, nos dice que serían intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios, sin amor, sin afecto natural. Hay un listado de características que van a enmarcar a una generación que nosotros estamos presenciando en este tiempo. Porque usted le dice a un joven: mira, no vayas a esa esquina, que en esa esquina acaban de matar a 2. Váyase, viejo sapo. ¿O no es así? A mí nunca me va a pasar eso. Y al día siguiente aparece: joven, estaba en una esquina y pasaron, y donde habían matado a 2 cayó otro.
Y aunque suena catastrófico o terrorífico, es una realidad. Pero es producto de un movimiento espiritual que hay sobre la tierra en este tiempo. Dios no gobierna el mundo. Dios gobierna el corazón del que le abre su corazón a Cristo, pero Dios no gobierna el mundo. El mundo lo gobierna Satanás. Esta es la realidad. Si Dios gobernara el mundo, esto fuera totalmente diferente. Usted no tendría miedo de salir con el celular a la calle. Usted no tendría miedo de salir con una cadena que le costara 20 millones de pesos en el cuello, porque nadie te iba a atracar. Porque si Dios gobernara el mundo, el mal estaría bajo control. Pero como Satanás gobierna y como Satanás conoce la profecía bíblica también, Satanás sabe que el tiempo se le está cortando. Y hay un acelerado. Usted nota en las noticias, el día que no hay un muerto es raro. El día que no hay 20 noticias de atracadores que lo cogió la comunidad y los linchó, ya es raro. Pero esto es producto de un movimiento espiritual que en este tiempo ha acelerado las tinieblas contra la humanidad y por supuesto contra la iglesia. Porque si el diablo está levantado contra la humanidad que no es creyente, con más razón se va a levantar contra nosotros que le representamos una amenaza a sus planes. Es que el problema de nosotros, o de Satanás con nosotros, no es de nosotros con él, porque él está perdido en el nombre de Jesús. El problema de él con nosotros es no aceptar que su lugar fue llenado con alguien que se llena de temores, quebradizo, se aterroriza, se enferma, sale corriendo ante los problemas, que se hunde en el pecado. Él no acepta que ese querubín ungido, que fue la imagen de la cual él se ensoberbeció, fue reemplazado por alguien como tú y como yo, imperfectos. Y todo lo que estamos viviendo en este tiempo es el producto de un movimiento espiritual. Ahora, aquellos que hemos pasado por procesos, por situaciones, que conocemos las trampas que el mundo ha puesto, que hemos experimentado luchas, podemos creer que nuestras advertencias sirven de algo. Mas, sin embargo, muchas veces somos ridiculizados e ignorados. Mire, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántas veces ha ido donde un hijo a decirle, no hagas esto? Y parece que le dijera, ve si hazlo. Como padres, no nos gustaría que nuestros hijos experimentaran lo que hemos experimentado. Y cuando les hemos testificado lo que éramos sin Cristo, no es para que imiten nuestros pasos equivocados, sino para que mediten en lo que no vale la pena imitar. Pero al final, muchos dicen, nadie aprende en cabeza ajena. Muchas veces hemos sido tildados de altivos y arrogantes por tratar de mostrarle a otro un camino correcto. Sapos. Esa es una palabra que es bastante común en la jerga costeña. El que le quiere evitar a otro que caiga en algo, ahí viene el otro sapo. Ahí viene el sapo. Sin embargo, no lo podemos desalentar. No es una opción, es un llamado. El ser usado por Dios para advertirle a otros caminantes, las comillas son mías, sobre los peligros
de los puentes caídos. Mira, ser cristiano no es una moda. Ser un hijo de Dios no es una moda, como muchos piensan que hoy en día es. Esto es moda. No, esto no es moda. Esto es serio. Porque tratando de dar un buen testimonio a nuestros hijos, tratando de dar un buen testimonio, somos señalados, somos cuestionados. Uno de los atributos que la juventud asume es cuestionar todo aquello que le confronta con lo que no está haciendo bien. Y lo más triste es que no hay no hay un papá perfecto, no hay una mamá perfecta. Eso es real. Pero el ser hijo no te autoriza ni te justifica para juzgar a tu papá y a tu mamá por sus imperfecciones, cuando en medio de esas imperfecciones está tratando de que cojan un camino diferente al que él vivió o al que ella vivió. Lo que pasa es que no quiere que yo viva. ¿Vivir qué? Diego, ¿a qué sabe el mundo? Amargo, ¿cierto, Katy? ¿Qué trae? ¿Cuáles son las consecuencias de caminar bajo el consejo del mundo? Malas consecuencias. Así es. Es cierto que al decirle a algunos el puente está caído, se taparán los oídos. Y hablo metafóricamente, es cierto. Pero otros es posible que escuchen. Y debes tener la fe para estar convencido que puede salvar a muchos de caer. O sea, hay que perseverar. Cuando hay terquedad en el corazón del hombre, este busca seguir sus propios caminos, su propia opinión, sin importarle las advertencias de peligro que le hagamos. Y podrán caer, pero no siempre podrán levantarse. Es que el tema es este. El asunto es serio, porque cuando un padre corrige a un hijo y el hijo persiste en hacer lo que quiere hacer, no sabe las consecuencias que va a tener. ¿Cuántos casos no hemos leído, no hemos visto del hijo que le dijeron no salgas esta noche? Y no volvieron a verlo vivo, porque él fue a hacer lo que quería hacer. Porque el que ha caminado por la vida conoce las consecuencias de los golpes cuando un puente se ha caído. Ahora, el Señor se ha empeñado en advertirnos constantemente. Dios se ha empeñado en hablarnos, en buscarnos, en mostrarnos los puentes caídos, en mostrarnos lo que nos hará caer en los ríos de la aflicción y de la angustia. Salmo 40, versículo 17. Vaya conmigo y lo busca. Salmo 40, 17. Imagínate tú diciéndole a tu hijo: hijo, yo fui drogadicto, estuve 20 años en la droga, y yo iba a esa caleta, y yo iba a esto. El padre no le está diciendo al hijo que vaya a la caleta y aprenda a hacer lo que el padre fue. El padre le está diciendo: mira lo que yo fui, pero Dios me dio la oportunidad de salir de aquí. Salmo capítulo 40, versículo 17. Dice el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí.
Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Con este versículo ratificamos que Dios se ha empeñado en buscarnos, que Dios se ha empeñado en estar cerca, que Dios se ha empeñado en estar extendiendo su mano en todo tiempo. Y es una promesa que debe ser tomada como un tesoro. Dios siempre te ha enviado a alguien a alentarte, a buscarte, a llamarte, a recordarte que a su lado todo es diferente. Ese que llegó a decirte, mira, Dios me dijo que Dios me inquietó a orar por ti, ese te lo mandó Dios. Ese que te insiste todos los días, que te manda una palabra, que te llama para saber cómo estás, ese te lo está mandando Dios. Ese que no le prestas atención, ahí está el canzón ese otra vez, ese canzón te lo está mandando Dios. Ese que te dice, estoy orando por ti, te lo está mandando Dios. Ese que te llama y te dice, ¿en qué andas? ¿Y cómo andas? Ese te lo está mandando Dios. Yo quiero que alguien me responda, que me ayude a predicar. ¿Usted cree que Dios se goza o se place en nuestros sufrimientos? ¿Usted cree que a Dios le agrada vernos sufrir? No, así es. ¿Usted cree que Dios solamente tiene como recurso el sufrimiento como una herramienta para convencernos de buscarlo? No. Simplemente somos tan tercos, somos tan testarudos, que Dios se empeña en evitarnos golpes, que Dios se empeña en evitarnos caídas, que Dios se empeña en evitarnos soledad, dolor, frustración, depresión. Pero pareciera que nosotros fuéramos en una carrera a 1000 kilómetros por hora derecho hacia el muro de la frustración, hacia el muro del dolor, para reventarnos allá con todo. Es la naturaleza del hombre caído. Entonces, esto de que nadie aprende en cabeza ajena es la justificación de la rebeldía para decir, no me sigas fregando la vida, déjame vivir la mía. Esa es la manera elegante de decir eso. Somos nosotros y nuestras terquedades las que nos llevan de cabeza al dolor y a la aflicción. Dios, por el contrario, siempre estará disponible, aún en medio de la aflicción. Es que hay un detalle. El desierto, cuando se habla de desierto, hablar de desierto en la iglesia de la prosperidad, eso es herejía. Porque inmediatamente que se habla de desierto, la gente piensa que desierto es falta de plata en el bolsillo. Pero usted puede ser multimillonario, usted puede dormir en colchones llenos de dólares y está en el desierto. Porque el desierto son las situaciones aquellas que nos confrontan y nos llevan a reflexionar cómo estoy llevando mi vida. Y no necesariamente el sufrimiento tiene que ser el desierto. Usted puede estar en la abundancia y está en desierto. Usted puede tener la mejor salud del mundo y está en desierto. Porque al final Dios permite los desiertos. Es para que nosotros reflexionemos. Cuando Israel sale de Egipto, Israel no salió con las manos vacías, y eso lo dijimos hace 8 días. Allá en Éxodo 12 dice que Dios añadió gracia sobre los hebreos para con los egipcios y despojaron a los egipcios de oro, de plata y de vestidos preciosos. Y decíamos hace 8 días que iban a hacer en el desierto con vestidos lujosos. ¿Qué iban a hacer en el desierto con plata? Si en el desierto hay arena, cactus. Pero en el desierto había gente con quien negociar, habían mercaderes. Pero resulta que llegaron al desierto y como Moisés se demoró recibiendo las tablas, ¿qué hicieron con el oro? Le dieron un uso diferente al que Dios había dispuesto. Hicieron un becerro y adoraron el becerro.
Y lo más tremendo es que Aarón, conociendo a Jehová, permitió, trabajó, ayudó a que se hiciera el becerro. Y Dios tuvo que lanzar una sentencia que alcanzó al mismo Moisés. Porque cuando Dios dijo, esta generación no entrará, esa generación incluía a Moisés. Moisés vio de lejos la tierra prometida, pero no entró. Porque había terquedad. Y el sufrimiento de algunos tuvo que ser utilizado como testimonio para otros. Pero realmente el sufrimiento no es la herramienta preferida de Dios para que la gente crea. Es que lo que Dios espera es que nosotros tengamos un corazón dispuesto para creer que quien me está hablando y quien me está dando un consejo me está amando. Salmo capítulo 18, versículo 6. El salmista dijo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué pasó? Dios se tapó los oídos para no escucharlo. No, dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En teología hay un término que se llama antropomorfismo. Dios no tiene oídos, Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, porque Él es espíritu. De hecho, Dios está en todas partes, su esencia lo llena todo, por eso escucha toda nuestra oración. Pero el salmista hace un antropomorfismo de Dios y dice, se inclinó a mí, su oído escuchó mi oración. Y en medio de su aflicción y en medio de su angustia tuvo la sensatez de entender que en su fuerza no iba a resolver lo que solo Dios podía resolver. Allí es donde nuestra lógica se convierte en la piedra más grande que tenemos en el zapato. El hermano Javier Romero, que está aquí, ¿se acuerda cuando nosotros éramos recién convertidos y teníamos hambre de comernos todos los libros que se nos aparecían cristianos, entre comillas? ¿Te acuerdas, Javier? Éramos buenos lectores. Pero resulta, Editorial Vida sacó un libro que se llamaba En el nombre de Satanás, un libro cristiano. Y empezamos a leer mi esposa y yo ese libro. Y ese libro era basura. Porque era un libro de testimonio de exorcismo. Y a mí, ¿quién me llamó a ser exorcista? Y el narrador, porque el libro es una narrativa, habla de cómo en Haití levantan los muertos, los ponen a trabajar durante tanto tiempo hasta que la carne se descompone y ya no sirve, entonces buscan otro demonio y buscan otro cadáver fresco. Y eso lo hacen. ¿Pero en qué me edifica? O sea, a mi vida práctica eso, ¿en qué me edifica? Hay libros buenos que vale la pena hojear. Pero lo que a nosotros nos alimenta el alma es la palabra de Dios. Si yo escribiera un libro, yo lo escribiría para regalarlo, no para venderlo. Para que el testimonio mío edifique a alguien, sobre todo que no tiene para comprarlo. Porque si yo escribo un libro y lo llevo a las mega iglesias, estoy pensando en un negocio. Estoy pensando en vender libros. La Biblia debe ser regalada. La Biblia debe ser gratis. Y nosotros lo hemos entendido. Por eso cuando alguien llega nuevo a la iglesia y nos ha llegado la bendición que tenemos, que nos mandan las cajas de Biblia, nuestro regalo es una Biblia, porque la Biblia debe ser gratuita.
somos lectores asiduos, a veces nos llenamos tanto de cultura evangélica y se nos olvida que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que corta para allá y corta para acá. Que cuando yo estoy predicando, a mí me está hablando. El tema es que se nos ha olvidado eso. El tema es que se olvidó leer la Biblia en las iglesias cristianas. El tema es que la única manera de que usted esté apercibido con respecto a los puentes caídos que puedes encontrar en tu día a día está en la palabra, no está en otra parte. Estos textos que he leído del salmista son textos que me dicen a mí que la aflicción me la puedo evitar. Sí, claro. Que si a tiempo, cuando alguien me habló y me dijo no haga, yo no hubiera hecho, me hubiera evitado aflicciones, me hubiera evitado malestares, me hubiera evitado lágrimas, me hubiera evitado dolores. Sí, claro. Pero desafortunadamente hay algo que lo único que no se puede retroceder es el tiempo. Y nos toca asumir, aprender con base a los golpes que hemos tenido en nuestros tiempos pasados. Ser padre no lo enseñan en una universidad. Ser padre, no hay un taller, no hay un discipulado que te diga cómo ser padre. Ser padre se aprende día a día. Y en ese aprendizaje como padre nos vamos a equivocar. Sí, claro. Pero esas equivocaciones forman parte también del libreto que le estamos entregando a nuestros hijos. Porque hay un dicho sabio que decían los abuelitos: hijo eres y padre serás. Uno acumula historia, ¿cierto, Javier? Uno acumula historia. Aquella canción que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando usted nace, cuando un bebé nace con el kilometraje en cero. Cuando tú compras la moto, Diego, debe venir con el kilometraje en cero. Y en la medida que le sumamos días y experiencia a nuestra existencia, nuestro kilometraje emocional y espiritual empieza a andar. ¿Qué tan testarudos hemos sido nosotros? ¿Qué tan tercos estamos siendo aún ante la evidencia de que todo lo que está sucediendo a nivel mundial, Dios nos está hablando, Dios nos está gritando, Dios nos está advirtiendo? No solamente a la iglesia, no solamente al pastor, no solamente a la oveja, no solamente al ministro. Dios nos está dando la capacidad de discernir lo que está sucediendo a nivel mundial para decirle a alguien: el puente está caído. Y el único que se atrevió a decir yo soy el camino fue Jesucristo. No es más nadie. Un comercial, este es gratuito. Hay que volver a la senda antigua. Eso, ¿cuántos lo han escuchado ese? Ya, eso es una muletilla. Tienes que volver a la senda antigua. ¿A qué le llama la iglesia evangélica senda antigua, Javier Romero? ¿A qué le llaman la senda antigua? Que supuestamente hacen algo son las leyes, la ropa larga, vístete así, camina así, ora así, tradiciones de hombres. La senda antigua, volver a la senda antigua. Cuando el profeta le dice a Israel que volviera a la senda antigua, no le estaba diciendo que volviera a practicar tradiciones, ritos, no era eso. Le estaba diciendo que volviera al camino que siempre estuvo dispuesto para andar, Jesucristo.
La Biblia nos enseña que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el camino que nos va a llevar a una meta donde de seguro llegaremos golpeados, pero llenos de sabiduría, con experiencias, con testimonios vividos, pero de su mano llegaremos a puerto seguro. Cuando hay otra preguntita allí, quisiera hacer otra pregunta. ¿Usted está segura o tú estás seguro que el camino por el que vas en este momento tiene un puente que te va a llevar a la felicidad? ¿Usted está seguro de eso? Porque cualquiera diría, por fe, pastor, por fe sí. Pero ¿a qué le llamamos felicidad? Oscar, para ti, ¿qué es felicidad, Oscar? Estabilidad. Es parte de la felicidad. Andrea, ¿qué es felicidad para ti? Aparte del momento que estás viviendo ahora, por supuesto. La felicidad es eso, la suma de momentos. Y no necesariamente todos son de sonrisas, porque hay momentos de diferencia, hay momentos de temores, hay momentos de rabia. ¿Quién no coge rabia en esta iglesia? Yo sí. Nadie. Todos tenemos momentos de momentos, pero la suma de un momento con otro produce un equilibrio cuando usted está caminando de la mano de Cristo, que genera paz en tu corazón. Porque al final, el mismo Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción. Hay situaciones que tú no vas a poder esquivar. Hay momentos que no vamos a poder esquivar. Mire, aún el ser íntegro se va a convertir en una piedra. Cuando usted a alguien le dice, te voy a decir mi verdad. Uf. ¿Cómo se siente, Jonathan? Se siente, ¿cierto? Porque nuestra verdad no sabemos cómo va a ser asumida. Y siendo íntegro, siendo honesto, te puede traer carga. Pero eso forma parte del proceso. Eso forma parte de decir, este soy yo. Porque al final, y nos metemos en el contexto de la familia, volvemos a la familia. Satanás es experto en romper puentes en la familia. Satanás hace fiesta cada vez que alguien dice, me voy a separar. Claro que hace fiesta. Satanás hace rumba corrida cada vez que escucha a una pareja decir, no te soporto más. De haber sabido que tú eras así, no me meto contigo. Si yo le hubiera hecho caso a mi abuela. A Satanás esto le gusta. Contrata la troja, la cierra nada más para él. ¿Por qué? Porque son expresiones de derrota. Son expresiones que denotan un conflicto y que si no se manejan sabiamente va a traer destrucción, va a traer separación. ¿Tú crees que Dios es Dios de separaciones? No. Dios no es Dios de separaciones. Los de separaciones somos nosotros. Los que no toleramos somos nosotros. Los que no discernimos somos nosotros. ¿Sabes por qué son el 90% de las separaciones? Porque la persona que escogemos, o porque la persona que se escoge, no fue escogida bajo
la orientación de Dios, sino bajo la orientación de un momento específico. La peor condición para usted tomar decisiones es en un momento emotivo, en un momento emocional. ¿Cuál es el peor momento para entablar una relación, Kate? Cuando viene saliendo de otra. Si usted viene saliendo de una separación y decide que un clavo saca otro clavo, terminará con un martillo dándole duro, porque eso es mentira. ¿Por qué? Porque ninguna separación deja ni vencedores ni vencidos. Todos pierden. En una separación todos pierden. No, que él se salió con la suya porque ya tiene otra vieja por ahí, lo tengo pisteado. No, ese también está perdiendo. Porque él no sabe qué perdió, qué tipo de mujer perdió. O en el caso de la mujer, ya no sabe qué tipo de hombre perdió. Es allí el por qué somos tan persistentes en... Tienes una relación, pregúntale a Dios si eso es lo que Dios quiere para ti. Porque si una relación se fundamenta en mentiras, se fundamenta en engaños, se fundamenta en hacer cosas para forzar a que la otra persona esté al lado tuyo, estás con la persona equivocada. Yo conocí el caso de una mujer que estaba desconectada, no podía tener hijos. Y le dijo al esposo que tenía en ese momento: estoy embarazada, tú no me puedes dejar. Y era mentira. Pero era una medida desesperada para tratar de retener a alguien que se había convertido no en su motivación o en su complemento, sino en un salvavidas para no hundirse. Y esa es la peor, eso es degradación. La persona que esté a tu lado tiene que ser tu complemento. La persona que esté a tu lado te va a amar sabiendo tu lado bueno y tu lado feo. La persona que está a tu lado te va a amar conociéndote con sonrisa o conociéndote cuando explotas. Si te ama nada más cuando te ríes, échalo. No es para ti. No te sirve. Porque el día que conozca tu lado feo, agarra la ropa y se va. ¿Quién te va a amar? Te va a amar con los pies bonitos o con los pies feos. Si usted le pregunta a mi esposa, ¿qué le cambiarías a tu esposo? Que tuviera 10 centímetros más de alto. Eso no se puede. Eso no se puede. ¿Qué le toca? Aceptarme, como la canción del binomio, acéptame tal como soy. Así es. Y nos hemos metido en este contexto de la familia precisamente porque Satanás aplaude todo lo que divida, no lo que una. Y porque él es experto en romper los puentes. Mira, la Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, le dice a las parejas. No sé cuántos han experimentado que se van a dormir hoy precisamente 2 minutos antes de acostarse. Oye, ¿no te acuerdas lo que hiciste? ¿Cómo? Ya para ir a dormir. Y si usted, yo veía un meme de esos que uno ve y se ríe, que decía: si usted se queda callado, es malo. Si usted revira, es malo. Si usted dice espérate, es malo. ¿Qué hacer? Ora. Pero lo cierto es que el diablo se place cuando una pareja duerme espalda con espalda, porque él baila en el medio, tenga el problema que tenga, busque la manera. No, que no me quieres, amor, te voy a dar un besito, no me digas nada, hazlo. Porque en la mañana te va a decir: ¿por qué no lo hiciste? A la fija estaba pensando en qué. Te lo vas a decir.
Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Te tocó. Tienes que aprender. No dejemos que el diablo reviente los puentes que nos unen como familia. Al diablo le placen los conflictos intrafamiliares. Allí trabaja él y trabaja bien. Convierte algo minúsculo en una montaña. Porque como encuentre fuego la gasolina, explota. Cuando Dios envía o te coloca a alguien para advertirte que hay un puente caído y por lo tanto hay un peligro para ti, no lo rechaces. Valóralo, porque al final Dios te está expresando que te ama. Proverbios 15, versículo 20 al 22. Oye, los proverbios son puros principios. Proverbios 15, versículo 20 al 22. Retomamos algo que estábamos hablando ahora. Dice, el hijo sabio, ¿qué hace con el padre? El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Mira que está hablando de padre y madre, ¿eh? Está hablando de roles. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Mira, le decía, este dicho famoso en este tiempo: pastores, que nadie aprende en cabeza ajena, hay que dejarlo que se estrelle. No, hay que evitar que se estrelle. Hermana Ludi, ¿usted como madre le gustaría ver a su hija reventada para que aprenda una lección? Jamás. O sea, como padre, el sentimiento natural de amor de un padre hacia su hijo es evitar que su hijo se estrelle, es evitar que su hijo tenga experiencias dolorosas. Eso es algo natural, eso es algo inherente de ser padre. Por eso es que tratamos de tenerlo cerca en todo tiempo. Un padre que tiene amor por sus hijos no suelta a sus hijos. Cuando un padre no le interesa, a una madre no le interesa que su hijo o que su hija coja distancia, hay una enfermedad en el alma que hay que sanar. Ay, pastor, ya viene usted con sus cosas. Es que hay casos especiales. Es que yo no tengo para pagar. Siempre habrá una respuesta de parte de Dios cuando hay una aflicción. Es que ella quiere ser independiente. Es que la independencia no se gana yéndose de casa. La independencia se enseña en casa. Es que como ella es cabecita loca, lo aprendió en la casa entonces. Porque si no corregimos, si no exhortamos, no estamos amando. En Hebreos 11 la Biblia dice, Hebreos 12, que el padre que ama a su hijo le regala plata para que se drogue. Eso dice, ¿cierto, Javier? ¿Qué dice? Lo corrige. El padre que ama corrige. El padre que ama no quiere que su hijo, no quiere que su hija se reviente en el río de la aflicción. Por eso el consejo oportuno se convierte en un puente. Nadie aprende en cabeza ajena. Mentira. Muchos justifican su rebeldía con esa expresión.
Pero realmente la Biblia nos enseña que en una familia sana, el padre habla, la madre habla y los hijos escuchan. Y si deciden hacer lo contrario, ya no es responsabilidad de padre ni es responsabilidad de madre, porque usted hizo lo correcto. Ay, es que la niña, si yo le digo algo fuerte, la niña se me va. A ella le gusta andar desnuda así en las redes mostrando todo, pero usted sabe, pastor, esa es la juventud. No, señor, olvídese de esa película tiene el guión equivocado. Usted está fallando como padre, usted está fallando como madre, porque si usted no se lo enseñó, no tiene por qué permitirlo. Porque no permitírselo es amarla. No permitírselo es corregirla, y la corrección es amor. La corrección es un puente que mañana más tarde ese hijo o esa hija van a decir: me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi papá, que me decía que esto me iba a llevar a un problema más grande. O sea que eso de que nadie aprende en cabeza ajena es una utopía. Es que como ya ellos vivieron, no quieren que yo viva. Ay, papá, lo que pasa es que en tu época era diferente. Siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Que no se metan en mi vida, porque ya la ley me dice a mí que si se meten lo puedo denunciar. Y usted se da cuenta que efectivamente las leyes estúpidas que están haciendo en los congresos dirigidos por Satanás. Claro, la hermana ya que se ríe, pero es que es verdad. ¿Cómo podemos tildar a una ley que dice que el niño de 12 años usted lo va a corregir y él va a una comisaría de familia? Mi papá me corrigió, me pegó, y viene la policía? Es una ley estúpida. No, la ley es estúpida, ideada por una caterva, porque la expresión sería esa, de hombres y mujeres guiados por Satanás. Porque todo lo que están legislando es en contra de los principios bíblicos. Mire, me voy a desahogar. Cuando me enteré que se cayó el proyecto de ley para aprobar el consumo recreativo de marihuana, yo dije: aleluya, Dios mío, tú estás escuchando la oración de los colombianos. ¿Por qué? Porque los únicos que reviraron son marihuaneros. Es la única realidad. ¿A quién le afecta que no pueda salir a la calle a fumarme un tabaco de marihuana en un parque? Perdóname la expresión, que suena cruda, pero es que es así como se dice. Yo no puedo cambiarlo, no. Un cachito. No, eso no. La marihuana, el tetrahidrocannabinol, es adictivo, quema neuronas, produce impotencia, esterilidad, comprobado. Pero la caterva del Congreso dice: es que ese dinero se está perdiendo, se lo están llevando los narcos, mejor que ese dinero se lo gane el Estado. ¿A qué precio? ¿Cuántos saben el efecto de la droga en el organismo? ¿Y cómo voy yo a aplaudir que a la sociedad que me rodea, que a los jóvenes que se están levantando, le puedan decir: usted tiene derecho a fumarse un cigarrillo de marihuana en su casa y su papá no le puede decir nada? Se lo traga completo. Te aseguro que se lo encuentro y van a tener que sacárselo del supositorio. Porque si yo no lo hago, no lo puedo permitir, porque no es sano. Pero todo lo que están legislando la caterva de endemoniados estos es en contra de tu familia y en contra de mi familia. Porque todo lo que están legislando es para destruir puentes. La ideología de género, eso nunca va a llegar a Colombia. Sigue creyendo
Es la aprobación de la pedofilia. Eso allá en los gringos locos. Eso te está tocando la puerta aquí. Esto está aquí. Mire el Congreso de la República que tenemos en este tiempo. Mire los próceres que están allí. Cuando abren la boca, ¿están edificando? No. No, señor. Escándalo tras escándalo, conflicto tras conflicto, destrucción tras destrucción, división sobre división. Dios no es Dios de divisiones. Allá legisla el diablo, aquí el Espíritu Santo. Por eso Dios se ha empeñado en alcanzarnos. El hecho de que Jesús fuera a morir en una cruz fue para alcanzarnos. El puente estaba caído, el puente estaba roto, la gente se estaba condenando. La ley exponía el pecado, pero no resolvía el problema del pecado. ¿Qué decía la ley para los adúlteros? Que el que fuera sorprendido en adulterio, ¿qué hacía que hacer con él? ¿Qué había que hacerlo? Había que llevarlo allá a la 17 en la entrada del puente Pumarejo y darle piedra a los dos hasta que se mueran. Eso decía la ley. Entonces los que morían apedreados se salvaban. No. Dios establece un puente sobre una humanidad que se estaba perdiendo y el puente se llama Jesucristo, para darnos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, para hacernos entender que sí nos hemos equivocado, sí hemos pecado, sí hemos fallado, pero hay esperanza. Lo bueno de todo esto, ay pastor, ya usted está diciendo que salvo siempre salvo. Yo no he dicho eso. Y tendría que meterme en una prédica teológica para explicar que una parte de nosotros es salva siempre salva. Eso es real. Pero no es el momento. Las expresiones que hemos dicho, no se metan en mi vida. Como ya vivió, no quiere que yo viva. Son expresiones influenciadas por la necedad. Cuando Dios hizo a tu padre o a tu madre, a tu hermano, es precisamente para evitarte dolor, aflicción y tristeza. Job, con esto, capítulo 11, 13. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. ¿Qué había pasado? Job 11:13. Si dispusieras tu corazón y extendieras a él tu mano, si alguna iniquidad, hubiera en tu mano y las echares de ti, y no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Gloria a Dios. Y dice el versículo 20: pero los ojos de los malos, ¿qué les va a pasar? Se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Estamos hablando de un pasaje en Job que cuando leía decía, wow, qué tremendo, porque establecer un puente está en el corazón de Dios, pero caminar por ellos debe ser la nuestra. Y cuando yo decido caminar al estilo de Dios, aquí hay promesas que Dios nos está dando a través de Job, que haga por mí
que haga para mí, que pelee por mí. Lo que nos espera es bendición. Lo que nos espera es respuesta de Dios. Lo que nos espera son cambios profundos en nuestra vida. Y la invitación no es a ser un religioso, como hablábamos mi esposa y yo ayer con unos jovencitos que apreciamos mucho y que estamos tirándole ese anzuelo allí. La invitación no es a una religión, porque ninguna religión sirve, ninguna religión salva, ninguna religión restaura. La invitación es atravesar el puente que se llama Jesucristo, a caminar en Él todos los días. Que en el día que ganaste, camina con Él. Que el día que perdiste, camina con Él. Que el día que lloraste, camina con Él. Que el día que triunfaste, camina con Él. Que el día que te abandonaron, camina con Él. Que el día que llegaron a ti, camina con Él. Porque caminar de la mano de Cristo es caminar, hermana de Dios, es caminar en bendición, es caminar en respuestas de Dios. El reino de los cielos está al alcance de nosotros. Basta abrir el corazón a Jesús. Basta decirle, no puedo más con todo esto. Es que la oración de fe, desde el contexto que de repente me han entendido mal, no es que yo no crea en la oración de fe, sino que yo no creo que debe ser un rito. Porque la oración de fe depende de la necesidad que cada uno de nosotros tenga y que crea que Cristo le puede resolver. No se trata de repetir la oración que yo hice. Se trata de entablar un diálogo personal tuyo con Cristo. Se trata de poderle decir, me duele, no me siento bien, no puedo más. Es que no se trata de una retórica, se trata de un diálogo personal. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Y antes de que vayamos a orar, quiero pedirle a todos los de Nehemías que están aquí, que miren a su alrededor y si ven a alguien diferente hoy, vaya y denle un abrazo y dígale que es bienvenido a la casa de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenido, Jorge. Bienvenida, Caro. Bienvenido, hermano Ricardo. Bienvenida, Jessica. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Si de algo tengo claro es que tú conoces la condición de todos los que estamos delante de ti en este momento, tanto los que estamos aquí como los que están allí en la distancia. Tú conoces qué nos duele, tú conoces qué nos aflige. Nada es esquivo para tu mirada. Tú conoces nuestra aflicción. Tú conoces nuestros momentos de soledad, esas lágrimas que han salido de nosotros en plena madrugada y que no se las hemos dejado ver a nadie. Tú las has visto. Los momentos de preocupación, los momentos en que hemos dicho, hasta aquí llegué y no puedo más. Tú lo conoces. Y como tú lo conoces delante de ti, no puedo esconderme. Por eso vengo hoy delante de ti para decirte, Padre, aquí estoy. En el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor. Si me has hablado, si me has buscado, si me has inquietado, si has enviado ángeles a buscarme y a pesar de todo eso no he querido caminar en tu puente. He preferido irme a los puentes caídos. He preferido sentir el golpe del dolor, del desánimo, de la soledad, de la angustia, del fracaso.
Hoy te pido perdón. Y en el nombre de Jesús, te ruego que me enseñes. Si no he entendido, enséñame, Padre. Enséñame cómo caminar en tu verdad. Enséñame cómo caminar en tu integridad. Enséñame cómo caminar perseverando todos los días en buscarte. Enséñame, Señor. Enséñame porque quiero conocerte. Yo te entrego mi corazón hoy, Señor Jesús. Y te doy gracias por tu palabra, por este tiempo. Ha sido un tiempo especial. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, como tu ministro, que permitas que lo que hemos expuesto hoy pueda edificar vidas, pueda sembrarse en los corazones y pueda ser un árbol que dé frutos, que otros puedan testificar. Recibí una palabra que pudo transformar mi vida y doy gracias a Dios por ello. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra y la alabanza, porque tú eres digno de ella por los siglos de los siglos. Y Dios, que el resto de este día podamos percibir tu presencia de una manera especial, y que en nuestro corazón, al despertar el día de mañana, haya ese sentimiento, ese deseo de seguir buscándote un día más. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Dáselo fuerte, si es para el Señor. Dáselo fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, una vez más, antes de cerrar la transmisión, yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que están aquí hoy, porque son una respuesta de Dios, ¿sabes? Son ángeles que Dios nos envió para mostrarnos que el puente es real, que intentarlo vale la pena y que esforzarse es parte de nuestra lucha ministerial, que hay que tener fe y que hay que seguir adelante. Y una vez más invito a mis hermanos y hermanas que están allá en la distancia a apoyar este ministerio, a permitir que este local siga abierto y que podamos seguir transmitiendo a pesar de todas las oposiciones. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.